Yayomo. Bien, vamos a volver a pasar lista. Creo que sí, del grupo. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, se escucha. Sí, doctor. Sí, se escucha. Aquí en la hojita de los de bioética sí aparecen los compañeros que no estaban en la otra lista. Seguramente que al imprimir lo hice mal, ¿verdad? ¿Por qué ese José Ángel López Hernández? ¿Quién es José Ángel? José Ángel López Hernández dice que lo van a quitar de la reunión. Será de otro grupo. No, sí es de nuestro grupo, pero creo que tiene el mismo problema cada vez que inicia la clase. Siempre que inicia la clase le dicen que lo van a eliminar, ¿verdad? Es que seguramente que entra con... Sí, por alguna... No, o no entra por el correo de la UNAM. Sí, quizás entra con el... Lo más seguro. Con el personal entra. Pero luego se vuelve a reincorporar el compañero. Sí, tiene que entrar con el correo de la UNACH. Si no, lo van a eliminar cada vez que entre. Muy bien, voy a empezar otra vez a pasar lista. Ahí estas listas todavía están muy pequeñas, ¿verdad? Adriana. Presente, doctor. Diana Laura. Presente, doctor. Sandra Yesenia. Sandra Yesenia. No está. César Antonio. Presente. Presente, doctor. O les damos doctor. un chancecito más. Presente. Les damos un chance. Yesenia, ¿sí está? Doc, Alia Sánchez. Doctor. Albores A ver. Hernández, Con presente. Sí. Algo. Yesenia, No, les damos presente. unos minutitos más. Bueno, Yesenia presente. Albores Hernández, también. César Antonio. Presente, Doc. Eduardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Presente. Arévalo. ¿Cuál, Eduardo? Arévalo. Tú, Eduardo. Presente, doctor. Ángel Gutú, Eduardo. Sí. Antonio Morales, Ailín. Presente, Arévalo, Eduardo, doctor. igual presente. Sí, ya. Arévalo, Eduardo. Presente. Ya, Arévalo. Presente, sí, presente. Luis Andrés. Avendaño López. Presente, doctor. Presente. Alberto Asmitia. Presente, doctor. Iván Ezequiel. Presente, doctor. Pablo Primitivo. Presente, doctor. Fabricio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Luis Fernando. Presente, doctor. Eduardo Salvador. Presente, doctor. Luis Donaldo. Byron Alexis. Presente, doctor. Ana Paola. Presente, doctor.
presente. Jaime Alejandro, Presente, doctor. Zairán, Zayan, no está. Fernanda Cruz, Presente, doctor. Wilber Roberto Culebro, Presente, doctor. Marcela Lisbeth Fundapín, Lisette, presente, siempre Lisette. Rogelio Danís, Presente. Hugo Armando de la Cruz, Hugo Armando, sí, América, Presente, doctor. Carla Esther, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. José Martín, Viviana del Rocío, Presente, doctor. Presente. Alejandra del Rocío, Presente, doctor. ujú. María José, Presente, doc. aquí sí tenemos a Eduardo Daniel Presente. y Alan Rafael. Presente. Muy bien, ahí ya estamos completos, ¿verdad? Doctor, Coutinho González. Coutinho González. ¿Qué pasó con Coutinho González? Es que se me apagó la computadora y no alcanzo a escuchar mi nombre. Muy bien. Luis Donaldo no está. Muy bien, ahora vamos con los del B. ¿Dónde están los del B? Aquí están. Bolas con las listas. Tenemos entonces a Sheila Samara. Presente, doc. Luis Enrique. Presente, doctor. Brian de Jesús. Presente, doctor. Iliana Fuentes. Presente, doctor. Luis Eduardo. Presente. Presente. Paola Gómez. ¿Cuántas? Presente, doctor. Ya. Miguel Ángel. Presente, doctor. Presente. Muy bien. Iván Emanuel. Presente, doc. Presente. Jonathan. Presente. Eslin Alejandra. Eslin Alejandra. Por favor, nos van a dejar sordos. Manuel de Jesús. Presente, doctor. Doc, sí estoy. Solo que no ¿Quién podía prender el micrófono. Gómez Sánchez. Perfecto, muy bien. Néstor Eduardo. Presente, doctor. ¿Dónde estás? Ya. Acá, doc. María Fernanda. Presente, doc. María Fernanda, muy bien. María Isabel Gramajo. Presente, doc. ¿Dónde estás? Ramona del Carmen. Aquí. Presente, doctor. ¿Dónde estás? Ramona, ya. Juan Ramón.
Presente, doctor. Braulio. Presente, Doc. Roberto Carlos. Presente, Doc. ¿Dónde estás? No A te ver. veo. Permítame, activo la cámara de... aquí estoy, ¿me puede ver? Ah, ya, sí. Omara. Omara. Presente, doctor. Ujú. Presente. Ya. Yaraví. Presente, doctor. Andrea Mariel. Presente, doc. Eric Alexander. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Alberto. Presente, doctor. Luis Buenas tardes. Lisette Anaí. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Itzel López. Presente, doctor. Muy bien. Itzel López. Presente. Jorge Ángel López. Presente, José Ángel. José Ángel. Ah, José, perdón, José. Sí. José Ángel. Gema Citlali. Buenas tardes, presente, doctor. Daniel López. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Freddy Alberto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Michel. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Adrián. Presente, doctor. María Ofelia. Presente, doctor. Y Yamile Itzalibi. Italibi. Presente, Italibi. doctor. Es Italibi. Italibi. Es que aquí no lo veo porque están las letras muy pequeñitas. Apenas voy a pasarlo en la computadora porque si en la computadora los veo muy bien y rápido. Perfecto. Estamos todos los que somos, ¿verdad? Doctor, Nadie. doctor, buenas tardes. No me había podido conectar. Chávez González, Luis Donaldo, de la. Ah, Disculpe. Era el único que faltaba. No, doctor, también yo, Domínguez Arroyo, creo. ¿Quién es usted? ¿También es José Martín? Sí, Sí, el otro. de la. De la. Sí, doctor. Ajá. Por eso, ¿usted de la quién es? Yo, Chávez González, Luis Donaldo. Ya. ¿Quién más? José Martín Domínguez. Martín. Sí, doctor, presente. Gracias, doctor, y disculpe. Gracias, No hay doctor. cuidado, para eso estamos aquí haciendo las cosas. Perfecto. Muy bien, pues estaríamos preguntándonos qué conceptos tienen. Déjeme que para que yo los pueda ver todos, los vamos a poner aquí en una posición más pequeñita, aunque yo los vea en miniatura, no le hace. ¿Son cuántos en total? Son como 100 y tantos, ¿no? 67. 40. Bueno, 49 es lo más que podemos ver. Dice. Muy bien, bueno. Perfecto. Entonces ahí ya los tenemos en miniatura, ¿verdad? Pero los veo, la mayor parte. Entonces, de alguna manera me gustaría que ustedes me dijeran así de... Yo sé que durante todo el curso que ustedes llevaron, desde que empezaron, les llevaron a una parte que se llama bioética. Más bien, ética y de alguna forma todos los conceptos de lo que es humanismo, de lo que es derechos humanos y todo eso.
Pero ¿qué conceptos tienen ustedes de la bioética? Sin temor, acuérdense que estamos en un salón de clases y que vamos a decir lo que querramos. Lo que, de alguna manera, ¿para qué sirve? Para saber centrarnos. Bueno, le ponemos la parte obvio, es vida y ética, hace referencia a todos los valores. Entonces es más como enfocado a todo este proceso de valores sobre todos los aspectos que tienen que ver con la vida del ser humano y el respeto hacia la vida. Arevalo, apaga tu cámara para que se escuche, se está Muy bien. ¿Quién más? Ya. Adelante. Entiendo por bioética en cuanto a las leyes que se establecen para, bueno, qué es posible hacerse con los derechos de un ser vivo, qué derechos ¿cómo se dice? Se tienen que respetar y cuáles no se deben violentar. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora les voy. La pregunta sería entonces. La pregunta ahora sería: ¿qué cosa entienden por ética? Pues para mí la ética sería como la capacidad de distinguir entre hacer una acción que, bueno, de acuerdo a tu ética consideras buena o mala. De acuerdo a tu ética. Sí, claro. Entonces, ¿qué cosa es la ética? Doc, yo considero que la ética son todas las normas que se han establecido en cuanto a una sociedad en las que, como dice el compañero, se reconoce algo como bueno y algo como malo, pero según lo que acuerda un conjunto, una población. Sí. ¿Quién más? Si eso entendemos como ética, ¿qué entendemos como moral? Doctor, La moral sería más bien lo de cada persona, porque para cada persona igual difiere mucho lo que es bueno y lo que es malo, y ya contrario a la ética, que ya sería con lo que dicta la sociedad, la moral sería de cada persona. Uh-huh. ¿Quién más? Y alguien iba a hablar. Adelante. Sí, iba a mencionar eso igual, que la moral sería más personal, mientras que la ética sería algo eh, formulado, por así decirlo, por la sociedad. Algo que te dice que es correcto y que no es correcto de acuerdo a ciertas normas, mientras que la moral ya es más de uno. Uh-huh. ¿Quién más? Sin temor. bueno, yo siento que la moral es como un modelo que nos sirve de base, de conducta o de valores
pero no solamente de manera individual, sino también es algo que es aceptado también por la sociedad, o incluso de la comunidad, pues, en general. Ujú. A ver, ¿quién más? Adelante. Bueno, vamos a ver. La ética. La ética nace de los valores. Dice, ahí bien nace de la guarida. Ética habla de valores, de hábitos, de costumbres, ¿sí? Y bueno, de alguna manera, la ética viene de adentro. De adentro de cada persona. Cada persona tiene sus propios valores, tiene sus propias costumbres, tiene sus propios hábitos. Claro, esas costumbres y esos hábitos los aprendió ¿dónde? En su casa, ¿verdad? Por eso dice, viene de guarida, ¿sí? Del origen de dónde viene, de la casa, ¿sí? Y esos valores son los que en un momento dado, como persona, rige lo que vamos lo que vamos a considerar como bueno y malo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, entonces, ¿quién norma a la ética? La sociedad. ¿La ley, doctor? No. La ética lo norma la conciencia de cada uno. Su conciencia le va a decir si un acto que usted hace es bueno o es malo. ¿Sí? Y de alguna manera, diríamos, consideramos como bueno lo que nos sienta bien y consideramos malo lo que nos sienta mal. Sin embargo, la ética tampoco es una cuestión estática. La ética también es algo que se transforma. Porque a medida de que, como les decía yo, que ayer les planteé, es que también los valores se van transformando conforme vamos creciendo y vamos teniendo nuevas, así como vamos madurando, el concepto, los valores van cambiando. Si lo vemos, por ejemplo, para un niño, ¿cuál es el valor? Mientras esté con el papá y esté con la mamá, no le importa nada. Cuando el hombre empieza a preocuparse por lo que hace, cuando empieza a tener conciencia y empieza a tener otras necesidades, va de acuerdo con la maduración biológica. En un principio, pues nuestros modelos principales que tenemos, pues van a ser nuestros padres, y la figura principal que tenemos son nuestros padres. A medida de que vamos madurando, entonces vamos a transformar también esos valores en función a las necesidades que tenemos. Y entonces, de alguna manera, lo que era bueno cuando éramos niños, a lo mejor ya no es tan bueno cuando somos adolescentes. Y cuando dejemos de ser adolescentes y empezamos a ser personas ya maduras, podríamos ser que lo que hicimos como adolescentes decimos que no era bueno. En ese momento era bueno y luego no. Y a medida de que vamos madurando, el concepto de lo bueno y de lo malo se va cambiando dentro de nosotros mismos. Pero es nuestra conciencia la que nos va diciendo si lo que hicimos es correcto o no. Si lo viéramos de las normas religiosas que son parte de la cultura de cada persona, si no hacemos las cosas bien, pues tenemos temor que no nos dejen entrar al cielo, ¿verdad? Pero si no es así, pues vamos a tener, de nosotros tenemos conciencia porque no hicimos las cosas bien. La conciencia es la que rige nuestros actos y eso al final, el acto, por eso dicen, la ética viene de adentro. Y obviamente que la ética no es una figura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada quien tiene su propia visión de lo bueno y de lo malo. Pero como vivimos en un mundo heterogéneo, no homogéneo,
tenemos que adaptar nuestra conducta al medio externo. Y ese medio externo se llama moral. También de alguna manera la parte de la sociedad también nos impone normas, costumbres, religiones, ¿sí? Entonces eso vamos a llamarle moral. Por eso vamos a ver que hay actos que son éticos, pero no son morales. Y hay actos que son morales, pero no son éticos. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces el concepto de ética y moral parecería que fueran los mismos. ¿Por qué? Porque la ética viene de la casa, viene de las costumbres, viene de los hábitos, viene también de la cultura. Y la moral también viene de los hábitos, viene de la costumbre, viene de la cultura, pero aquí ya estamos hablando en un terreno colectivo. Creo que algunos lo dijeron invertido, ¿sí? Dijeron lo moral, lo vieron como ético, como personal, y lo ético lo vieron como social. Es invertido. Entonces ahí viene la parte importante, que también el concepto de lo bueno y de lo malo también va a variar. Y entonces ahora en la actualidad ya no hablamos de cosas buenas y de cosas malas, sino de cosas adecuadas. Porque lo que es bueno en un lado no lo es bueno en otro. Sencillamente de una casa a otra ya no tiene el mismo comportamiento de una casa en otra casa. Y aun cuando fueran de sus familiares que van, son otras reglas, son otras ideas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, para que nosotros podamos convivir ya socialmente, tenemos que adaptarnos a las normas que nos impone el exterior. No sé si queda eso, trato de dejarles eso claro. La bioética. La bioética como nació, primeramente, como producto de la transformación que va sufriendo el mundo, cuando aparece la revolución industrial, la guerra y todo eso, entonces aparece la bioética. Y diríamos, el ser humano ha de estar destruyendo su casa global. Entonces, por eso la bioética se encargaba precisamente ya no de la ética, no de la persona, no de la sociedad, sino del mundo en general. Cuando aparecieron la muerte de todos esos peces, ¿verdad? Y todo eso se empezó a hablar de bioética. Claro que la ética y la moral, pues podemos hablar desde atrás, ¿qué será? Desde Platón, desde ahí todos esos teóricos de la sociología y de la ética. Aristóteles, Platón, Hipócrates y todos ellos, ¿verdad? Fueron los que normaron lo que sería la parte de la historia, de la ética. Y la moral también, el comportamiento moral. Entonces, dicen, la ética y la moral, pues es una forma de entender la conducta humana, de manera individual y de manera social. Pero ya la bioética nace a partir de los 50, 60, por ahí empieza a aparecer, en los 60, después final de 50 y 60, empieza a hablarse de la bioética. Entonces, es cuando dice la vida, pero está hablando de la vía biológica, de la vida en general, no solamente de la vida humana, sino de la vida en general de todo el planeta. Y entonces ya hasta 1970 es cuando Potter, por primera vez, acuña la palabra de bioética. Pero quiero que se entienda la parte de la bioética, como ¿por qué nació? Como para cuidar todo lo que es el medio ambiente, porque de alguna manera así el ser humano ha ido destruyendo el medio ambiente. Y a pesar de todo eso que se hizo, pues empezó la guerra, la energía atómica, y todo eso fue lo que dio origen a la bioética. Pero después se va a transformar la bioética
porque cuando ya empiezan los avances de la ciencia y la tecnología, entonces se empieza a manipular el ser humano y entonces ya entran en la parte de la investigación científica, también de la manipulación del ser humano, y entonces cuando aparece por primera vez ya, dijéramos, el genoma humano, entonces en Estados Unidos querían ellos patentizar el genoma humano como su propiedad. Entonces el mundo dijeron, no, ¿cómo es posible? El genoma humano es individual y es derecho de cada persona, no es algo que se puede patentizar. Y después aparece, ya se tiene el mapa genético y empieza a aparecer todo lo que es la manipulación de los genes y todo eso, y entonces ya la bioética se encarga también de todos esos avances de la ciencia y la tecnología. Entonces, de alguna manera, en general, eso es lo que vamos a ver. También vamos a hacer una diferenciación en lo que es ética de la investigación. Vamos a hacer una diferenciación ética médica y bioética. Los principios de la ética de la investigación después son aplicados a la ética médica. La ética médica nace desde, ya ustedes saben, más que yo, de la ética médica, ¿verdad? De cómo nace y todo, desde juramento hipocrático, de Maimónides y todos ellos que tomaron las normas. Pero generalmente cuando se hacen las normas es porque se está haciendo una cosa que no debiera. Si se hizo el juramento hipocrático, quiere decir, esa norma se hace porque eso no se debe de hacer y se está haciendo. Entonces se pone una norma. No se pone una norma para algo que no se está haciendo. ¿Me explico? Entonces el ser humano también después van a aparecer los códigos, como dijimos ayer. Los códigos ya son humanos. ¿Sí? Y entonces, de alguna manera, ¿para qué se generan esas leyes? Con la finalidad de poder mantener armónicamente una sociedad. Y aquel que no acate a las normas establecidas por la sociedad, pues recibe un castigo. Y eso ustedes mismos lo ven. Por ejemplo, ustedes tienen conforman, dijéramos, un grupo. Cada integrante de ese grupo tiene su propia visión del mundo y de la vida. Sin embargo, para que pueda convivir con ellos, tienen que aceptarse algunas cosas de los demás y no le podemos imponer lo que nosotros consideramos como bueno. Ahí es donde viene la parte social del ser humano, que al final se tiene que adaptar. Entonces es muy importante pues también, y si no se adapta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que emigrar hacia otro lado. O la misma gente lo corre. Gibran Hadid Haddad tiene por ahí un librito que se llama El Loco. Y esa idea de loco nos deja esta parte fundamental. Había un lugar donde había un pozo. Y de ese pozo tomaban agua todos, menos una persona. Entonces esa persona que no tomaba agua de ese pozo, pues lo empezaron a ver mal en la sociedad, porque ese no tomaba agua donde todos tomaban. Entonces dijeron en esa comunidad, pues que lo iban a sancionar o expulsar de la comunidad porque no tenía un comportamiento normal. Cuando ya lo iban a expulsar o dijéramos sancionar, entonces dice, cuidado, yo solito me curo. Fue y tomó agua del pozo y todos vivieron felices. Ahí nos está hablando que en un momento dado, si queremos convivir, pertenecer a una sociedad, tenemos que adaptarnos a la sociedad, no la sociedad se va a adaptar a nosotros. Tenemos que a veces cumplir modificar algunas cosas. Sencillamente vivir aquí en Tuxtla es una cosa totalmente diferente que vivir en el Distrito Federal. Pero si usted quiere vivir en el Distrito Federal, tiene usted que adaptarse a las normas de allá. Allá no puede ir caminando despacio porque lo pasan a atropellar. Entonces, al final de cuentas, son diferentes, la sociedad es diferente.
E incluso, como les digo, si de una casa a otra no se puede cambiar, son diferentes, a pesar de que fuéramos de la misma familia, tienen sus propias diferencias. Entonces, ¿qué se esperaría de las sociedades? Bueno, diríamos, por ejemplo, los europeos tienen una visión totalmente diferente del mundo. Claro, dicen, hablan de 3000 años antes de Cristo, o más ahora. Sin embargo, nosotros, nuestra sociedad, todavía lo podemos enmarcar desde la llegada de los españoles, que al final de cuentas, pues dijéramos, fue ayer en comparación a tantos millones de años atrás. Claro, eso al final de cuentas pues nos da una idea diferente. Eso no quiere decir que antes no hubiera una cultura y que no tuviéramos normas y todo eso, pero vinieron y destruyeron con toda esa cultura para apropiarse precisamente de todo lo que había aquí. Entonces, no sé, espero no nos haya confundido, trato de que se entienda qué cosa es la ética. Entonces, como profesional ya, esa es la ética de cada persona. Ya después voy a entrar como si soy investigador, tengo que adoptar la ética para la investigación, para que yo pueda ser investigador. Si soy médico, tengo que adoptar la ética médica. Y vamos a ver cómo la ética médica se ha transformado. Antes el médico pues tenía todo el poder sobre el paciente y podía hacer lo que quisiera con el paciente. Sin embargo, en la actualidad no es así. Se sigue haciendo, pero no se debe. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, el paciente es generalmente el que toma la decisión. Y nosotros como profesionales de la medicina tenemos la obligación de informarle qué es lo que tiene si lo sabemos. Segundo, le tenemos que decir qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se puede hacer y a dónde va y cuáles son los beneficios y los maleficios de lo que vamos a hacer. Y eso se llama consentimiento bajo información, que también se hace en la investigación. Eso transforma totalmente la figura del médico, porque le quita el poder que tenía de hacer lo que quisiera con el paciente. Ahora tiene que informar. Eso cambia totalmente la figura. Entonces ahora le tenemos que preguntar si quiere. Pero para que la persona pueda tomar una decisión adecuada, debe de haber entendido y comprendido lo que le estamos proponiendo. Si no, no lo va. Y ahí viene la otra parte, juega un papel muy importante, la relación médico-paciente, que el médico tendría la obligación de conocer su paciente, ¿sí? Y no el paciente conocer al médico, porque nosotros como médicos queremos irle a imponer al paciente nuestra forma de pensar sin que el otro lo entienda, ¿sí? Y eso genera mucho conflicto. Bueno, de alguna manera esto lo podemos tomar como una introducción. De ahí vamos a ver que, por ejemplo, para la investigación están los comités de investigación. Tanto para la investigación, y estos comités de investigación después se aplican a la medicina, porque la medicina también se entiende como investigación. Todos los pacientes que atendemos, el que hagamos una receta, le demos un medicamento, le pongamos algo, estamos interviniendo sobre el paciente, ¿sí? Y por eso algunas cuestiones de la ética de la investigación se tienen que acoplar también a la ética médica. Y bueno, también de ahí viene la bioética. La bioética se va a encargar de entender lo que son los dilemas. ¿Alguien me puede decir qué entiende como dilema? Dilema se podría decir de una situación en la que te encuentras. Habla tú. Que hable uno.
Bueno, ya, Hugo. A ver, Hugo. Se pelean. Así es, precisamente es ponernos en un punto donde hay varios caminos, pero no sabemos cuál es. Ahora sí, como dice la canción de tengo varios caminos, pero no sé cuál es el camino. Entonces, dijéramos, para tomar una decisión, otra vez usamos no la buena decisión ni la mala decisión, sino una decisión lo más correcta posible, lo más adecuada, ahora diríamos lo más adecuada posible. Entonces entran lo que son los comités de ética, de bioética. Y los comités de bioética, como vamos a ver, tienen una metodología para analizar los problemas y ellos nada más van a emitir recomendaciones para que el que tome la decisión pueda en un momento dado hacerlo de la forma más adecuada. Que no es lo mismo el comité de ética de investigación, porque el comité de éticas de investigación tiene que valorar los protocolos de investigación, una vez que se valoran los protocolos de investigación, tiene que darle seguimiento a la investigación, etcétera. Que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, tanto en la investigación como en el caso de la ética médica, pueden haber dilemas. Y ahí es donde aparecen, cuando ya aparece la ciencia y la tecnología y los grandes avances de la ciencia y la tecnología, entonces aparecen muchas preguntas que no tienen respuesta. Se transforma el concepto de vida, ¿sí? Entonces se transforma totalmente el concepto de vida. Sí. Se transforma el concepto de vida y también se transforma el concepto de muerte. ¿Por qué? Porque ya van a aparecer otras formas de muerte. Muerte cerebral, muerte natural, y ahora en la procreación ya no va a ser nada más una relación sexual, puede ser de diferentes formas, se pueden utilizar y algunas otras cosas. Eso es desde el punto de vista del origen de la vida y el proceso de morir cambia. Y también el concepto de procrear cambia. Pero cuando se descubre el genoma humano, entonces empieza la manipulación del genoma humano. Y eso, otra vez, entra en un dilema si es correcto o no es correcto. A partir de que se hizo la experimentación con la oveja Dolly para la clonación, pues se suspendió todo eso, pero ahora en la actualidad pues ya se está haciendo de nuevo, ¿verdad? Y ahora ya se puede hacer terapia génica. Esto que están haciendo con la vacuna es una terapia génica. ¿Por qué? Porque están manipulando los genes para buscar un fin. Ya no es una vacuna tan simple, sino que ya tiene que ver con la manipulación genética. ¿Me explico? Entonces es la parte que viene a modificar todo esto. Vamos a ver por ahí, vamos a ver un video donde nos van a centrar algunas cosas de estas. Y tendríamos que empezar a entender estos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, alguien le dice a usted, profesional de la medicina, que cuando se formó le dijeron que su plan, su objetivo como profesional de la medicina era cuidar la vida. Y de repente le dicen, usted tiene que provocar abortos.
Entonces ahí entra su conciencia. Dice usted, bueno, yo me formé para cuidar vidas, no para matar vidas. Entonces, a lo mejor realmente se autoriza que se provoque. Y entonces estamos diciendo que el abortar ya es un acto moral. Pero para mí profesional no es un acto ético. Para mí. Porque puede ser que para otro lo sea ético. Entonces ahí es donde entraría que un acto puede ser moral, pero no ético. Entonces, por ejemplo, yo como profesional de la medicina puedo decir, me puedo dedicar a todo lo que sea de medicina menos a esto. Y nadie me puede obligar a que yo haga lo que no estoy de acuerdo en hacer. ¿Me explico? Y eso se le llama objeción de conciencia, que también lo vamos a ver más adelante. Pero sí es muy importante que vayamos centrando estas ideas para saber que en un momento dado, ¿qué el hecho? Yo, por ejemplo, me preguntan, ¿y por qué no lo hace si es una pobre mujer que tiene mucho problema? Pues sí, pero es un problema de ella, no es mi problema mío. Yo no tengo por qué echarle a mi conciencia cargos de matar para que otra gente viva. Yo lo puedo decir así, o sea, estoy pensando así. Pero a lo mejor digo, bueno, pobre mujer, no lo voy a hacer. Y la otra parte que tiene ahora la moral y la ética es que no es una cuestión rígida. Aunque yo no esté de acuerdo, a lo mejor en un momento dado lo hiciera. ¿Me explico? No sé si se entiende. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero en un momento dado lo hiciera. Pensando lo que pudiera hacer, por compasión o lo que sea. Y ahí viene la otra parte. Sería matar. De ahí cuando vamos ahora también en la etapa, la forma de morir ahora ya no es como antes. Ahora pues hay cuidados paliativos, hay todo ese tipo de cosas que también nos ponen entre la espada y la pared. ¿Y qué cosa será o no será? Todo eso son las partes fundamentales que tiene este concepto de la bioética, entendido con los demás. Entonces vamos a ver un video. Y voy a procurar que los videos los vamos a poner en la plataforma para que los vean fuera y ya nada más los venimos a platicar aquí. ¿Sí? Para que no ocupemos el tiempo en ver videos, pero ahorita como no lo hemos hecho así, pues vamos a hacerlo de otra forma. Sí, doctor. Según yo ya lo había yo preparado. Pero... ¿Sí lo ven? Sí, doctor.
Desde la antigüedad, el hombre ha sentido siempre la seducción de la fuerza. Le ha fascinado la salud, el vigor y ha cantado el triunfo del poder. Los más fuertes se erigían por encima del resto, los pequeños, los pobres, los vencidos, los esclavos. En Grecia, Platón nos describe a un fanático del derecho de los fuertes, confrontado con unos débiles que intentan corregir su fragilidad con leyes ilusorias de derechos e igualdades. Darwin, en el siglo XIX, acuña la noción de supervivencia de los más aptos, es decir, de los fuertes. Aunque aplicada a las especies animales, su teoría fue enarbolada por muchos para justificar su dominio sobre otros. Nietzsche enaltece la ostentación de la fuerza. Para él la vida es pujanza o voluntad de poder. Solo existe lo que crea la voluntad. Pero esta, a lo máximo que llega, es a crear el superhombre. No alcanza a producir lo infinito, y por eso declara que Dios no existe. La Alemania nazi alcanzó el culmen de esa fascinación por el superhombre. Fue un poder aparente, postizo, basado en falsedades. Y aquella pesadilla prepotente se derrumbó impotente en un caos dantesco, como más tarde lo haría, sin ruido, la utopía comunista. El poder de la mentira ha marginado siempre a los débiles como inservibles. Son inútiles, ya sea para las conquistas del imperio, para la lucha competitiva en la nueva globalización o, si son embriones, para las clínicas de reproducción asistida. La bioética nació para socorrer el desvalimiento de la vida humana frágil. Venía a combatir el error de que el derecho está supeditado a la fuerza. Y defendía el valor y dignidad de cualquier persona, aun la más enferma y limitada. Pero, ¿por qué hubo que esperar hasta fines del siglo XX para hablar de bioética? Esa palabra no existía aún cuando los astronautas americanos pusieron los pies en la Luna por primera vez. ¿Por qué no surgió antes? ¿Acaso será nuestra época más brutal que la de los legionarios de la época romana? En 1945 el mundo descubrió estremecido los horrores perpetrados en los campos nazis de exterminio. Una crueldad difícilmente superable. En Dachau y Auschwitz, el doctor Mengele y otros médicos de las SS experimentaron con los prisioneros, mayoritariamente judíos, como si se tratase de cobayas. Les practicaban operaciones sin anestesia y les inoculaban diversos virus. Con las mujeres se ensayaban nuevos métodos de esterilización y control de natalidad. El Tribunal Internacional de Nuremberg, organizado por los aliados en 1946, no solo juzgó los crímenes de guerra de los políticos y militares nazis, sino que condenó con toda severidad los experimentos inhumanos de los médicos al servicio de aquel régimen despiadado. Lo lógico es que la humanidad hubiera aprendido de aquella terrible catástrofe y se hubieran garantizado para siempre los derechos del hombre. Se intentó, pero ¿qué ocurrió en realidad? Después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos de la persona se convierten en un elemento clave en todas las constituciones occidentales. Por tanto, estamos en un buen momento para los derechos humanos. Pero a la vez se impone una filosofía individualista, radical, que vacía muchos de esos derechos y sobre todo se los niega a los más débiles, a los que no pueden protestar, a los que están en minoría, ¿no? Con lo cual, en el momento de la apoteosis de los derechos humanos es cuando más vulneraciones de los derechos humanos hay, hasta el punto de escandalizar a los de otras culturas que no acaban de entender muy bien lo que tenemos montado. Por tanto, aprovechemos esta apoteosis de los derechos, pero démosle contenido. La bioética no apareció como réplica inmediata a los crímenes nazis. Curiosamente surgió como reacción a los abusos médicos cometidos, a escala mucho menor, en Estados Unidos. En Alabama, desde 1932 hasta 1962, el gobierno norteamericano llevó a cabo una investigación con 400 pacientes de sífilis de raza negra. Ni se les informó, ni se les trató con penicilina. En los años 30, el estereotipo de la gente de color era sinónimo de suciedad y promiscuidad. ¿No era la sífilis consecuencia de todo ello?
Al principio, el estudio se usó en apoyo de la discriminación racial. De esos 400, muchos murieron. Décadas después, el presidente Bill Clinton pidió perdón a los 7 supervivientes en nombre del gobierno, prometiendo jamás volver a repetir abusos semejantes. Quien no ha pedido perdón es el gobierno de la China comunista, donde los médicos ejecutan planes draconianos de planificación familiar que prohíben tener más de un hijo por familia. Quienes osan desobedecer son sometidos a esterilizaciones forzadas y abortos. Una triste secuela han sido los infanticidios de niñas, pues los varones son más cotizados. También en la India, bajo el gobierno de Indira Gandhi, se llevó a cabo una campaña masiva de esterilización forzosa que desencadenó tumultuosas protestas. En otros países del tercer mundo, de una manera más solapada, se llevan a cabo campañas sanitarias de esterilización química y quirúrgica. Algunos críticos las atribuyen a un designio inconfesado de imperialismo demográfico por parte de ciertos países del primer mundo. En Estados Unidos, la reacción bioética se va perfilando tras los resonantes escándalos de los años 60. Entre ellos destaca el del Hospital Willowbrook de Nueva York, donde se experimentó con más de 700 niños discapacitados durante 5 años. Llegaron a infectarles con hepatitis vírica. Otro escándalo fue el de un hospital de Brooklyn, donde se inyectaron células tumorales vivas en ancianos para investigar el cáncer. Mayor impacto internacional tuvo la tragedia de la talidomida en 1963. Miles de niños nacieron con malformaciones debido a un fármaco mal experimentado. Estos horrores y otros anteriores no bastan para explicar la buena aceptación de la bioética. También influyó la revolución ideológica de los años 60, una de cuyas reivindicaciones fue la ecología. La bioética aparece en un contexto en el que se considera al hombre prácticamente un agresor contra la naturaleza y el entorno que le rodea. Hay una enorme desconfianza hacia la industria, hacia la tecnificación de la medicina. Esa sospecha hacia el progreso técnico se agudizó ante el espectacular avance de las investigaciones médicas. ¿No se abusaría del hombre como se abusaba de la naturaleza? El hombre, a través de la ciencia, puede llegar a dominar incluso la aparición de la propia naturaleza del hombre a través de la genética. Si el hombre va dominando los mecanismos íntimos por los cuales surge el proceso de la vida, sería capaz algún día, quizás ahora mismo no, pero sí algún día, de modificar los caracteres de la naturaleza. Para evitarlo, habría que embridar el galope acelerado de la ciencia. La medicina había avanzado mucho desde la época de Pasteur, en el siglo XIX, pero el progreso se hacía deslumbrante a partir de los años 60 del siglo XX. En 1962 se descubre la diálisis renal. Siguen después los primeros trasplantes de riñón, ampliamente extendidos en la década de los 70. Luego, los trasplantes de corazón y los nuevos aparatos de respiración asistida amplían los horizontes de esperanza. Pero la posibilidad de beneficiarse de estas técnicas estaba limitada por la escasez de recursos. ¿Con qué criterio se salvaría a unos y se dejaría morir a otros? ¿Vivirían los más adinerados o más influyentes? La respuesta debía ser ética. La bioética nace, pues, condicionada por el estilo de resistencia, de defensa, que tuvo que adoptar ante los abusos a los pacientes y los fulgurantes progresos de la medicina. La bioética, antes que ser propositiva, se vio obligada a fijar límites a la aplicación de los avances científicos. Como parte de la ética general, la bioética estudia la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, a la luz de principios morales. Pero no busca responder a preguntas como ¿qué podemos lograr con la técnica? O ¿hasta dónde podemos llegar? Ni se pregunta ¿qué es útil a la sociedad? La bioética debería responder a ¿cómo debo usar los avances biotecnológicos para el bien humano integral?
Su ideal sería un comportamiento humano virtuoso, armonizando ciencia y ética. La década de los 70 a 80 es la etapa de consolidación. En Estados Unidos menudean las declaraciones e informes sobre bioética. El más famoso es el informe Belmont, elaborado por una comisión nacional. En ese documento, pues, se hicieron emerger 3 principios orientadores de la intervención médica ante la experimentación con personas humanas que han pasado ya al acervo de la medicina. Estos 3 principios son el principio de autonomía, el principio de beneficencia y el principio de justicia. El médico, cuando actúa delante de un enfermo, tiene que buscar su máximo bien, tiene que respetar su modo, tiene que no hacerlo de una manera impositiva, paternalista, tiene que oír al paciente y respetar sus criterios, y además en la aplicación de esos remedios debe procurar ser justo, ser solidario y ser imparcial, tratados a todos por igual, ¿no? Por tratarse de un consenso sobre mínimos, los 3 principios colisionan a veces entre sí, y lo más frecuente es que prevalezca el principio de autonomía, que dará lugar a no pocos abusos. Como cuando se invoca la autonomía del moribundo para solicitar la eutanasia, o la de la mujer para poder abortar. ¿Son suficientes esos principios bioéticos para guiar la conciencia? El juicio moral es mucho más rico, porque tiene en cuenta la intención del paciente, la intención del médico, tiene en cuenta de una manera básica el significado del objeto que va a llevar a cabo. Si va a establecer una esterilización, pues el significado moral de una esterilización. Si va a aplicar una píldora abortiva, el significado material será la píldora, pero el significado moral es que es un aborto y tiene que tener en cuenta también las consecuencias. Pero no tenemos que ser unos enemigos en absoluto de los principios de la bioética, de estos principios clásicos, porque tienen su papel, y su papel se puede decir que hasta este momento que ha sido muy positivo. Pero, ¿dónde surgió esta nueva disciplina? La bioética no nació en una comunidad monástica, sino en una comunidad científica ideológicamente dividida. El primero en acuñar ese término fue un holandés afincado en Estados Unidos, Van Rensselaer Potter, en su libro Bioética, un puente hacia el futuro. Buscaba conciliar la mentalidad científica, pletórica de éxitos, y la razón filosófica, estremecida por el impacto que aquellos logros podían tener sobre el hombre y el ecosistema planetario. Entre esos logros preocupantes figuraba la bomba atómica, la expansión industrial con su efecto contaminante y el descubrimiento y manipulación del ADN. En Estados Unidos fueron surgiendo estudios académicos, carreras y másters en bioética. Muchos de sus iniciadores fueron teólogos protestantes o médicos agnósticos que abordaron temas ya candentes entonces como la reproducción asistida o el aborto. La bioética no surge de la nada. Tiene precedentes milenarios. La bioética tiene su origen en Norteamérica y es un típico producto de la mentalidad norteamericana. Esto hay que decirlo claramente y de entrada, ¿no? Los médicos siempre han tenido una ética profesional que se remonta a tiempos pretéritos, que se remonta a Hipócrates, al corpus Hippocraticum, ¿no? Y que es, bueno, hasta cierto punto conocido por la sociedad. El juramento de Hipócrates data del siglo IV a.C. Se basa en el derecho natural y ello explica que haya sido el paradigma vigente hasta hoy. El médico jura actuar siempre en beneficio del paciente. Ese es el principio llamado hoy de beneficencia y de no maleficencia. La irrupción del cristianismo en el endurecido mundo grecorromano supone una revolución en todos los campos, también en el del tratamiento de los enfermos. El mandato del amor al prójimo y la certeza de ver el rostro de Cristo en el hermano que sufre
son poderosos estímulos que moverán a millones de cristianos a lo largo de los siglos a cuidar a enfermos. Durante siglos, los hospitales son iniciativas de la Iglesia. Una ética médica de inspiración cristiana será prácticamente la única fuente de principios éticos hasta mediados del siglo XIX. Clemente VI descubre por primera vez los derechos naturales humanos. Pertenecen a la naturaleza. Son tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Esos tres derechos están hoy absolutamente conculcados. No hay un derecho a la vida. La eutanasia, el aborto, la clonación están convirtiéndose en la respuesta ahora legítima. La intervención de la sociedad civil internacional es mucho más reciente. El conocimiento de los crímenes nazis desembocó en la formulación de distintos códigos. La Carta de Derechos Humanos de la ONU, los códigos de deontología médica de Ginebra y Helsinki. Pero, ¿qué importancia tienen esos códigos? Para defender al ser humano, la bioética necesita aliarse con la ley. El derecho es su protector y una de sus fuentes de inspiración imprescindibles. La bioética propone normas y señala deberes. Solo el derecho, junto con la moral, tiene la fuerza necesaria para aplicarlas en favor del más débil. El derecho es algo distinto de la moral. El derecho no va a ocuparse de todo aquello que es relevante para la moral, sino solo de lo que condiciona nuestra convivencia social, lo que garantiza una convivencia justa. De acuerdo. El problema es que uno se pregunta, ¿y hasta dónde llega lo que condiciona una convivencia justa? Y eso exige una respuesta moral, inevitablemente. Por eso el Código Penal tiene un trasfondo moral siempre, porque es el que ha establecido esto afecta o no afecta a ese mínimo ético que el derecho penal debe defender. Nace así dentro del derecho y de la bioética una nueva rama, la biojurídica, llamada también bioderecho. Abarca desde las leyes de reproducción artificial y el aborto hasta los derechos y deberes de pacientes, normas para experimentación con humanos, clonación y otros muchos problemas presentes o futuros. Pero tanto en los parlamentos que aprueban esas leyes como en las comisiones éticas que las preparan, se enfrentan al menos dos visiones diametralmente opuestas. Hay dos conceptos del ser humano y de la vida humana que están en conflicto. El concepto, digamos, tradicional europeo, en que la dignidad y el valor de la vida humana es intrínseca al ser humano. Es decir, que tenemos una dignidad, tenemos un valor como ser humano, sencillamente por el hecho de ser humano. Por otro lado, hay ahora el punto de vista, el concepto, digamos, moderno, postmoderno del ser humano, en que el valor y la dignidad del ser humano depende de sus capacidades, de lo que todavía puede, donde puede contribuir a la sociedad o por lo menos gozar de la vida. Y cuando ya no puede gozar de la vida, ya no puede contribuir algo a la sociedad, a su entorno social, entonces pierde su valor. En una clase hay listos y menos listos. La inteligencia es una cualidad como la memoria, la voluntad o la salud. Si la dignidad de la persona dependiera de cualidades innatas o transitorias, gran parte de la humanidad podría ser desechada. Claro, en cuanto empezamos a medir cualidades, tenemos el más inteligente y el menos inteligente, el más consciente y el menos consciente. Y empezamos a marcar esas líneas de diferencia sobre cuál es el punto de conciencia que hay que alcanzar, cuál es el punto de inteligencia, cuál es el punto de calidad de vida, que es el más peligroso entre nosotros, y por lo tanto el derecho se convierte, en última instancia, esto es un proceso arbitrario. Casi todos los autores coinciden en que el titular de derechos, como el de no ser manipulado por la biotecnología, es la persona humana. Pero, ¿quién tiene la condición de persona? Ahí divergen peligrosamente las posiciones. Heredero de Nietzsche, el posmodernismo débil y libertario de fines del siglo XX se opone a la identidad personal y disuelve la identidad del sujeto y del yo. La negación del sujeto implica la disolución de la persona en las personas y la disolución de la familia en las familias. Se exalta lo fugaz, la perversión sexual, la homosexualidad y las relaciones atípicas.
En ese ambiente de posmodernidad decadente surgen las técnicas de reproducción asistida como logro de la medicina del deseo, de la medicina clientelar. La pérdida de la identidad personal justifica separar sexo y reproducción. Y es que en el acto de la fecundación in vitro se separan dos componentes que son esenciales para la dignidad propia de la sexualidad humana y de la reproducción humana, que es la unión entre los aspectos generativos del acto conyugal y los aspectos unitivos. La identidad personal va unida al hecho de tener el mismo cuerpo, de tener un fenotipo propio, resultado de la síntesis entre genotipo y ambiente. El fenotipo es la clave de la identidad biológica que permite incluso distinguir las personas de dos gemelos que el genotipo no diferencia. El hombre cambia sus células cada 7 meses, pero el fenotipo manifiesta la continuidad del yo pese a las transformaciones físicas. Si el fenotipo es la base de la identidad, es necesario defender el genoma, como recomienda la Declaración de la UNESCO de 1997, que prohíbe la manipulación del patrimonio genético. Conviene salvaguardar también el ambiente natural para el desarrollo de la persona, que es la familia. Es evidente que el contexto de amor y de entrega interpersonal de hombre y mujer en el ámbito conyugal supone una donación mutua a la cual adviene un regalo, que es el hijo. El hijo evidentemente no es producido, no es artificialmente hecho, sino procreado. El concebido en el seno materno es un nasciturus, mientras que el concebido in vitro es más bien un moriturus, que morirá en la mayoría de casos. Aunque se enfrenta a cuestiones novedosas, el bioderecho no debe olvidar nunca los principios jurídicos universales y sólidos. El fundamento es la dignidad humana, intrínseca a cada persona. No nace de un consenso o un acuerdo, sino de la igualdad ontológica de todos los seres humanos. Ningún derecho debe permitir que un ser humano sea tratado como un objeto. El principio de dignidad conlleva el necesario respeto y protección jurídica de toda vida, especialmente la del más débil. Todos los derechos humanos se apoyan en el derecho a la vida. Rechazarlo, negarlo, minusvalorarlo, degradarlo, implica negar todos los demás derechos humanos. Podemos discutir la animación, podemos discutir persona, el concepto, pero lo que está claro es cuando se inicia la vida de un ser humano y cuándo termina la vida de un ser humano. Eso es mucho más fácil de determinar de lo que parece y sobre eso se puede alcanzar un acuerdo, se puede tener una observación fundamental y es a lo que tenemos que ir. Toda ley humana tiene razón de ley solo en cuanto se ajusta a la recta razón. En cuanto se aparta de ella, es una ley inicua, que no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia. No hay, pues, obligación de acatar leyes gravemente injustas, como las del aborto o la eutanasia. Y de ahí nace el derecho a la objeción de conciencia. Estos argumentos a favor de la vida suelen ser rechazados desde una concepción positivista del derecho. Desde esta perspectiva, el derecho puede tener cualquier contenido, siempre y cuando respete los procedimientos establecidos. El derecho nacería así del consenso social. El intento de evitar que la moral influya sobre el derecho acaba sometiendo el derecho a morales inconfesadas como la de lo políticamente correcto. Y se acaban reconociendo derechos que no son tales, porque para tener derecho a algo tienes algo bueno. Entonces hay cosas que la gente entiende que no son buenas, pero sin embargo consideran que otros tienen derecho a hacerlas. ¿Por qué? Porque se han convertido en políticamente correctos, los medios de comunicación lo han convertido en intangibles y entonces pues se pasa de la tolerancia, que es admitir algo que uno considera malo, pero bueno, por la dignidad del otro lo admito, a reconocerle derecho a hacerlo. Y nadie tiene derecho a lo torcido. Eso está claro. En la práctica, los intereses económicos, de grupo o de casta, son más poderosos que la razón, la justicia y los valores. Los intereses son muy poderosos porque se articulan con fuerza, porque se buscan. Mientras que los valores, que aparecen ante los sujetos con gran fuerza también, pero se articulan de una forma más débil, podríamos decir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre, claro, es que cada vez que hay un interés poderoso en negar a alguien que sea una persona humana, se acaba imponiendo. Legislar apelando a un consenso que no existe
supone en muchos casos camuflar intereses subjetivos, políticos o partidistas bajo apariencia de legalidad. El fundamento de la dignidad humana no puede ser la fuerza de la mayoría, sino la verdad. Solo la intrínseca justicia de los preceptos jurídicos y el respeto a la dignidad del ser humano pueden ser considerados como fundamento último del derecho. Toda la filosofía de los derechos humanos se apoya en que existen verdades y exigencias derivadas de la naturaleza humana que nunca y en ninguna circunstancia pueden ser negadas. Por eso deben estar por encima de los vaivenes de las mayorías y del consenso social. Se trataría de límites infranqueables. Ninguna mayoría puede justificar la legalización de la esclavitud o de la tortura. ¿Por qué si el aborto o la eutanasia? ¿Porque lo decide el poder político, económico o mediático? ¿Ha de estar siempre la humanidad sometida al poder de los más fuertes? Bien, ¿cómo vieron este video? Está bastante interesante. Bastante interesante, Doc. Y pues, Interesante, doctor. pues invitar. Entonces vamos a dejarlo como un punto de reflexión para que lo platiquemos la próxima clase, ¿sí? Desafortunadamente ahorita se me montaron dos cosas al mismo tiempo, así que si ven aquí, tengo aquí otra cosa, otra reunión en el celular. Me da pena, pero la verdad tengo que decirles que lo vamos a dejar como un punto de reflexión y nos vemos la próxima semana con esto, y les voy a mandar algunas preguntitas por el WhatsApp para que me lo contesten y lo veamos la próxima clase. ¿Les parece bien? Porque no voy a poder estar en los dos lugares. Claro que sí, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana.